Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ana María Grajales y mis compañeras son Valentina Torres, Nicole Galeano y Camila Pachón. En la siguiente presentación vamos a compartir un caso clínico y la forma en la que algunos estudios recientes nos ayudan a comprender lo que le ocurre al paciente desde la perspectiva del hipotálamo, una estructura clave de nuestro cerebro que nos ayuda con el control de la energía y el metabolismo. Para empezar, quiero platicarles brevemente sobre el papel del hipotálamo. Esta estructura en el cerebro es como el centro de mando que regula el hambre, el consumo de alimentos y cómo utilizamos la energía. Es fundamental para mantener nuestro cuerpo en equilibrio. En el caso que vamos a ver, se trató de una paciente que presentaba varios síntomas que indicaban que algo no iba bien con el control de su metabolismo y sus hormonas. Nuestra paciente de 35 años llegó a consulta con algunos signos que alertaron a los médicos. Tenía una masa supracelular, que es una lesión en la región cercana al hipotálamo, como se observa en las imágenes. Presentaba síntomas de una baja producción hormonal, lo que se reflejaba en problemas como diabetes, insipidez central y niveles elevados de prolactina. También se encontró presencia de anticuerpos contra el hipotálamo, lo que sugiere que el sistema inmunitario estaba atacando esa zona. Estos síntomas en conjunto llamaban mucho la atención sobre la posible existencia de una inflamación o disfunción en el hipotálamo, que a su vez afectaba la regulación del metabolismo y el equilibrio hormonal. ¿Por qué es tan importante el hipotálamo? Es el encargado de recibir señales de hormonas como la leptina y la insulina y la grelina, que son hormonas que nos indican cuándo debemos comer y cuándo estamos satisfechos. Además, regula la ingesta de alimentos. El hipotálamo también ayuda a determinar cómo nuestro cuerpo gasta la energía, la cual es esencial para mantener un peso y una función corporal adecuada. Eh, Finalmente, también funciona como un puente entre nuestro cerebro y el resto del cuerpo, integrando información tanto de factores internos como externos para mantener el equilibrio. En resumen, si el hipotálamo no se comporta como debería, pueden surgir problemas en el manejo de la energía y la función hormonal, lo cual se refleja en síntomas clínicos como lo que observamos en la paciente. El propósito de este trabajo es analizar el caso de nuestra paciente y ver cómo tres artículos recientes nos ayudan a entender la situación desde distintos ángulos. El primer artículo habla sobre una posible hipotalamitis autoinmune, donde el propio sistema inmunitario ataca al hipotálamo. El segundo artículo aborda cómo la inflamación del hipotálamo puede tener un papel en el desarrollo de problemas metabólicos, algo que vemos reflejado en la alteración de control hormonal y la energía de nuestra paciente. El tercer artículo examina cambios en el hipotálamo asociados a las enfermedades neurodegenerativas, pero resalta también cómo estas alteraciones afectan el metabolismo general del cuerpo. En conjunto, estos estudios nos van a brindar una visión más amplia sobre cómo una alteración en el hipotálamo puede provocar un desbalance en la regulación de nuestra energía y hormonas. Con esto, pues buscamos comprender mejor la condición del paciente y los posibles tratamientos o intervenciones que se le puedan llegar a hacer. Para continuar, voy a hablar sobre la hipotalamitis autoinmune y su implicación clínica. Principalmente voy a explicar lo que es una hipotalamitis autoinmune. Esta es una inflamación del hipotálamo, digamos que causada por el sistema inmune, que se considera una enfermedad poco frecuente. Se diagnostica por la presencia de anticuerpos antihipotalámicos y suele presentarse con daño localizado pues, en esta región. Cabe aclarar que no afecta directamente a la hipófisis. Voy a hablar de las afectaciones de este en el cuerpo y en el metabolismo del paciente. El hipotálamo es el encargado de regular las funciones vitales como el apetito, la sed, las hormonas y también el metabolismo.
Su inflamación altera estos procesos provocando diferentes desequilibrios hormonales. Entre ellos se encuentra el hipotiroidismo, el hipogonadismo, en la diabetes insípida y diferentes cambios en el peso corporal. Ahora voy a hablar de este en la relación con el caso clínico. El caso clínico que nosotras presentamos describe a una mujer de 35 años con síntomas como amenorrea, poliuria, polidipsia, aumento de peso, entre otros múltiples deficiencias hormonales centrales e importantes. Los estudios que se realizaron mostraron una lesión en el hipotálamo y anticuerpos antihipotalámicos en títulos elevados, eh, enfatizando que no hay afectación hipofisiaria. Esto confirma el diagnóstico pues, de la hipotalamitis aislada. Los síntomas se explican por la disfunción neuroendocrina del hipotálamo que altera tanto la regulación hormonal como el metabolismo general del cuerpo. Ahora hablaremos sobre la neuroinflamación hipotalámica y la afectación que éste produce en el metabolismo. La neuroinflamación hipotalámica es un proceso inflamatorio que ocurre en el hipotálamo debido a la activación crónica de las células inmunitarias y gliales como la microglía y los astrocitos. Las causas son la obesidad y la resistencia a la leptina, las enfermedades neurodegenerativas, los factores ambientales y el estrés metabólico. Las consecuencias fisiológicas son las alteraciones en la señalización de insulina y leptina, el desequilibrio en la regulación del apetito y gasto energético y la interrupción en la homeostasis hormonal. Aquí tenemos una imagen sobre el hipotálamo sano versus el hipotálamo inflamado. En el hipotálamo sano vemos cómo se regula eficientemente el metabolismo, la saciedad y la homeostasis energética mediante señales hormonales por la leptina y la insulina. Y en el hipotálamo inflamado vemos la activación crónica de las células gliales, la resistencia a la leptina e insulina, el desequilibrio metabólico y el posible impacto en el control del apetito. La importancia que tiene el hipotálamo en la regulación energética es que es quien controla el hambre y la saciedad, gracias a la leptina y la grelina. También es el que ajusta el metabolismo y el gasto energético y también regula las hormonas claves para la homeostasis del cuerpo. Las alteraciones en la acción de la leptina y las insulinas son que la leptina produce una neuroinflamación que genera resistencia a esta, impidiendo la señal de saciedad y provocando un aumento en el consumo de alimentos. La alteración que genera en la insulina es una disfunción que altera la señalización de la insulina, contribuyendo a la resistencia insulínica y a la disfunción en la regulación de la glucosa. La alteración que esta produce en el metabolismo son desequilibrios que favorecen la obesidad, la desregulación energética y los trastornos metabólicos. La relación que esto tiene con el caso clínico es que la paciente presenta síntomas como alteraciones endocrinas, un aumento de peso y la disfunción hipotalámica, lo que sugiere una afectación inflamatoria. También presenta una alteración en los anticuerpos, indicando un proceso autoinmune que afecta la regulación metabólica. Y la neuroinflamación que presenta también podría explicar la disfunción hormonal y metabólica que se observa durante todo el caso clínico. Continuando con la relevancia clínica, en la primera parte tenemos la integración de los hallazgos de los dos artículos en el caso clínico. El primero, la hipotalamitis como una nueva enfermedad autoinmune que puede afectar el equilibrio hormonal. Hormonas como la TSH, hormona estimulante de la tiroides, o la ACTH, hormona adrenocortico. Segundo, la obesidad induce la neuroinflamación hipotalámica, alterando el control del apetito y el metabolismo, lo que interfiere obviamente con la señalización principalmente de la leptina y la insulina. Y como las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el ELA, esclerosis lateral amiotrófica, el hipotálamo sufre daños que afectan el gasto energético y el peso corporal. Continuamos con las implicaciones terapéuticas y cómo este conocimiento puede mejorar el diagnóstico y el tratamiento. Primera parte, en la hipotalamitis, la detección de anticuerpos específicos puede guiar terapias inmunorreguladoras, el uso de corticosteroides o inmunoglobulinas. En obesidad, abordar la neuroinflamación hipotalámica podría ayudar a romper el ciclo de disfunción metabólica. El uso de antiinflamatorios podría
ayudar a la sensibilidad de las hormonas como la leptina. Y en enfermedades neurodegenerativas, a proteger la función hipotalámica, puede mejorar el estado nutricional y la calidad de vida, por ejemplo el uso de antioxidantes o intervenciones nutricionales. Y por último, la reflexión sobre futuros enfoques de investigación en morfofisiología y metabolismo hipotalámico, que es la primera parte, que es muy necesario profundizar en el estudio del eje hipotálamo-metabolismo para entender mejor su papel en enfermedades. Más adelante, el estudio y la identificación de biomarcadores específicos ayudarán a las terapias neuroprotectoras y como la dieta, el estrés y el sueño pueden ayudar a desencadenar estas enfermedades. Y por último, nuestras conclusiones es, primera, reconocer el papel fundamental que permite mejorar el diagnóstico, guiar tratamientos más precisos y abrir nuevas líneas de investigación para abordar estas condiciones de forma integral. Y luego, comprender las alteraciones morfofuncionales del hipotálamo no solo mejorarán el diagnóstico y la precisión terapéutica, sino que impulsarán una medicina más integradora, donde el cerebro y el sistema inmune y el metabolismo dejarán de estudiarse como compartimentos aislados y se entienden como un todo interconectado. Nuestra bibliografía. Muchas gracias.